situación extremadamente crítica, calificó el ministro Alberto Espina el momento que vive el país en materia de seguridad ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. El secretario de Estado asistió a la instancia para referirse al informe de Amnistía Internacional respecto al actuar de las Fuerzas Armadas en las manifestaciones sociales. Además, realizó un análisis de la situación que vive Chile a partir del pasado 18 de octubre. La situación que está viviendo el país hoy día es extremadamente crítica en materia de seguridad. Extremadamente crítica. Se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia bajo ninguna circunstancia. Asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos, policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados, y por lo tanto la situación de escalada de violencia, yo la llamo, la menciono, porque es un deber, no es un favor a Chile, que las autoridades políticas sean capaces de concordar medidas de seguridad para proteger a los chilenos. En relación al informe de Amnistía, el ministro lo calificó como calumnia porque hace una afirmación brutal en contra de las Fuerzas Armadas, absoluta y completamente falsa. Las Fuerzas Armadas actuaron con apego a la ley, en forma responsable, luego de tener brutales provocaciones, porque fueron tremendamente provocadas cuando salieron a la calle. Y tampoco es verdad que las Fuerzas Armadas hubiesen sido llamadas a ir a las manifestaciones masivas. Efectivamente hubo en algunas oportunidades que producto de que Carabineros era sobrepasado, se le pidió que concurriera a lugares habitados, digamos de concentraciones masivas de ciudadanía. El presidente de la comisión, Jorge Brito, insistió en que el gobierno no está colaborando con soluciones al problema, por lo que llamó a quienes tienen algún nivel de decisión a ser extremadamente prudentes, puesto que no están las condiciones para que las Fuerzas Armadas vayan a enfrentarse con los ciudadanos. En estos momentos vemos que el ministro de Defensa mantiene la línea del gobierno, que es no responder a las demandas sociales y hablar de militares con mayores facultades para salir a la calle. Ya le dieron el ministerio, contrario a nuestra interpretación de la Constitución y la ley, ya le está dando el permiso a que las Fuerzas Armadas puedan participar de la agenda pública. Ya les está dando el permiso a que puedan emitir juicios en torno a organismos internacionales que el mismo gobierno del presidente Sebastián Piñera en 5 oportunidades había utilizado como fuente y había validado en su metodología y en sus equipos para referirse a la situación de otros países, pero cuando se refiere a la situación de Chile, lo desvalía. La pregunta que yo le he hecho al ministro de Defensa es si es que las Fuerzas Armadas tienen la misma opinión sobre el informe de Amnistía Internacional que sobre el informe de Human Rights Watch, en el cual ambos, en sus conclusiones, manifiestan que las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, en este momento, han sido de manera generalizadas y que en una democracia son los tribunales de justicia los que deben identificar si es que han sido sistemáticas o no, pero ellos no la descartan. El diputado Osvaldo Urrutia, en tanto, respaldó los dichos del secretario de Estado y aseguró que el informe de Amnistía hace una acusación muy sesgada y sin fundamentos sobre el actuar de las Fuerzas Armadas. Porque ni siquiera se recurrió ni se pidió tampoco información al ministro de Defensa o a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas para poder llegar a esa conclusión que, como digo, el propio ministro ha sostenido que es calumniosa, que es injuriosa y que no tiene fundamento. Y que con respecto a si los comandantes en jefe deliberaron, también es falso, porque en la declaración que sacan los 3 comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, primero estaba en pleno conocimiento del ministro de Defensa, Alberto Espina, quien además lo apoya, y lo único que dicen es que las acusaciones son falsas y no obedecen a la verdad, no hace alusión a ningún partido político, ni al gobierno, ni a ningún otro organismo que pueda llamarse que están deliberando, solo están respondiendo, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, a una acusación falsa y sin fundamento. Finalmente, el secretario de Estado llamó a pensar en los derechos humanos de quienes han sido víctimas de saqueos y de los cientos de carabineros que son agredidos, heridos y atacados.